Pues muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias al museo por invitarme. ¿Puedes hablar un poquito más? ¿Ah, sí? Sí. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al museo por invitarme a ser parte de las actividades de los viernes de biblioteca. Como escucharon, mi nombre es Shari Ramírez, soy arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a hablarles ahora sobre arquitectura escolar de México, 50 años de arquitectura escolar. Cuando les digo que soy arquitecta y que voy a hablar sobre arquitectura, todo parece ir de acuerdo a la norma. El problema es si yo digo que voy a hablar sobre arquitectura y sobre educación, ¿no? Y probablemente viene en nuestra mente la pregunta de si un arquitecto puede hablar sobre educación. Y creo que esta pregunta fue lo que guió mi desarrollo durante la carrera. Desde el inicio tenía muy claro que quería investigar sobre arquitectura y sobre educación, pero la realidad es que no sabía bien cómo hacerlo, ¿no? Es un tema que no es muy frecuente dentro de la disciplina. Al empezar a hacer mis trabajos de investigación pequeños, empecé a aproximarme a la arquitectura como una herramienta de análisis histórico. ¿Cómo podemos utilizar un edificio para entender el contexto del momento, no solo en el que se construyó, el momento en el que el edificio se utilizó, el momento en el que se diseñó? Y bueno, el momento de acotarlo no podemos hablar de algo muy amplio porque si no, no terminaríamos, y entonces lo acoté a la infraestructura educativa en México, en Ciudad de México, a nivel primario, ¿no? Porque tenemos que ir haciendo escalones para delimitar el tema y poder comparar edificios semejantes. Lo acoté al siglo XX. Pero, si ustedes ven, la plática se llama 50 años y el siglo XX tiene 100. ¿Por qué estoy tomando solamente 50 años? El periodo que yo les voy a explicar es el periodo ocurrido entre 1920 y 1970. Como ven en este diagrama, estoy quitando los primeros 20 años y dejando también sin hablar los últimos 30. Podemos preguntarnos por qué no estamos incluyendo esto dentro del siglo XX, y la realidad es que los primeros 10 años del siglo corresponden al periodo de Porfirio Díaz. Después hay 10 años de conflicto armado en el que sí hubo muchas revoluciones ideológicas, pero a nivel construcción no es tan relevante para el tema del que les voy a hablar. A partir de 1920, en realidad 1921, que es cuando se forma la SEP, hasta 1970. Y luego, ¿por qué no estamos hablando sobre los últimos 30? Tristemente, a partir de 1970 se reduce el presupuesto educativo que estaba destinado a construir más escuelas y comienza la guerra sindical. Con todas las guerras sindicales, a mi perspectiva, el enfoque que se tenía sobre cuál era el papel de las escuelas para el país se pierde. Entonces, al momento de yo decir necesito acotarlo, tomé estos 50 años. Es importante saber que toda la infraestructura pública no solamente es un espacio que alberga personas, ¿no? Aún más después de la revolución. Hay una frase de Eunice Adorno que escribió en el libro de los 90 años de la SEP que me gustó muchísimo porque es muy claro respecto a cuál era el papel de las escuelas para la ciudad. Y dice, las escuelas no solo serían el complemento urbano que estaría vinculado con los parques, los mercados, cárceles, viviendas obreras y los centros médicos, sino el motor de una máquina urbana. Sería el punto inicial para que se pusiera en práctica todo el proyecto social, la educación como la base de la reestructuración política, social y económica nacional. Y es que justamente la educación, después de la revolución, se convirtió en la herramienta que utilizó el Estado para implementar todos los ideales y para lograr todos los proyectos que se tenían para el país. Pero, ¿por qué podemos decir que una escuela representa algo, no? ¿Qué podemos leer en la infraestructura educativa? Al momento de querer hablarles de escuelas, tenemos que acotarnos y elegir un par de escuelas para que podamos entender. La manera en la que yo lo voy a hacer es elegir 5 casos de estudio, es decir, 5 escuelas, que si ven están aquí en unas maquetitas chiquitas y después pueden verlos si gustan. Estas 5 escuelas en realidad son representantes claros de 5 proyectos educativos que se implementaron en el país a partir de 1921. Así como hoy en día tenemos un proyecto educativo, me parece que el último es Escuela Mexicana, no recuerdo bien el nombre, pero durante estos años también la Secretaría de Educación Pública implementaba proyectos educativos con ideales claros para lograr algo en la población, ¿no? Entonces podemos decir que estos casos de estudio de los que voy a hablar en realidad son la síntesis no solo de un espacio, sino la síntesis de un proyecto educativo y por ende de un contexto social, político y económico en el país. Ya sin aburrirlos mucho les voy a decir, hay 5 proyectos educativos, en realidad 6, pero ahorita les explico por qué el 6 no lo vamos a incluir dentro de esto, el sexto. Los proyectos van de 1921 a 1970 y obviamente se tienen que analizar y sumarles todas las variables que deberíamos de contemplar, como son cuál era la economía del país, qué ideales reinaban en la ciudad y después eso juntarlo con qué escuela es la representante clara de estas ideas.
Y bueno, ¿no? Después metemos el proyecto. Un paréntesis importante es que desde el 44, antes tenía otro nombre, se crea la CAFSE, que es el Comité Administrador para el Programa Federal de Construcción de Escuelas. Todas estas siglas que son, es el organismo del gobierno que se encargaba de ver en dónde era necesario construir escuelas y que también revisaba cuál era la situación de las escuelas. Después de unos años cambió y tomó el nombre de INIFED. Y esto es súper interesante porque solo para volvernos a colocar en cuál era el papel de la educación para el país, tenemos que ver que la CAFSE desarrolló toda una metodología de análisis para mapear primero, que es el primer diagrama, cómo estaba distribuida la sociedad en la ciudad, ¿no? Entonces hace mapas de manzanas, localiza conjuntos en donde hay gente y después dice, tenemos estas escuelas y estas escuelas cubren estas zonas. Y solo de esa manera podían saber cómo, ¿sabes qué? En esta zona, esta escuela tiene demasiada población, nos hace falta otra escuela. Pero toda esta metodología la desarrolla la CAFSE en esos años. Es muy interesante porque la educación tiene un papel tan importante durante este siglo que de hecho invitan a arquitectos de mucho renombre como son Hannes Meyer y su esposa Enna Bregner, que ambos son estudiantes de la Bauhaus, y ellos desarrollan una serie de publicaciones, gráficos, o sea, hay toda una inversión en recursos, en talento para difundir a la sociedad qué es lo que está haciendo el gobierno con la educación y por qué la educación tiene tanto potencial para la consolidación de un país. Eso era un paréntesis, ¿no? Entonces, retomando, las 5 escuelas de las que vamos a hablar, todas se localizan en Ciudad de México. Algunas de ellas, en realidad casi todas, siguen en pie. Pero les voy a explicar primero cuáles son los ideales del proyecto educativo y después con qué escuela podemos entenderlo. Esto nos hace como una especie de cronología de estos 50 años. El primer proyecto, que es el de 1921, tiene el nombre de Proyecto de Educación Nacionalista. Y desde el nombre entendemos que hay algo de nación que queremos destacar, ¿no? El contexto es, el conflicto armado terminó y la verdad es que la revolución, más que integrarnos, nos dividió por completo, ¿no? Todo el país está fraccionado, está quebrantado y en realidad no hay unidad. Lo que están buscando con la SEP y con este proyecto es hacer que el proyecto educativo implemente en la sociedad un sentido de pertenencia. Entonces todo el proyecto educativo empieza a tener una corriente de generar identidad, ¿no? De tener como un sentido de pertenencia al país. Entonces es importante por esto, porque lo que se buscaba era que el mismo proyecto educativo empezara a ayudar a que la gente se empezara a integrar sin importar el sector. La escuela que lo representa es el Centro Escolar Benito Juárez. Esta escuela la construyó el arquitecto Carlos Obregón Santacilia y es muy interesante porque la escuela es el proyecto que él hace como tesis de titulación. Esta escuela se construyó en la Roma y sigue hoy en pie y sigue utilizándose como escuela. La escuela es de estilo neocolonial y cuando vemos la planta está hecha a partir de una nave central que corresponde a la biblioteca y después tiene 2 plantas tipo hacienda con arcadas perimetrales. Es muy interesante porque en la escuela podemos ver que esta escuela se diseñó para separar a niños y a niñas tomando clases. Y desde la escuela vemos como un lado era para niños y otro lado era para niñas. Cada grupo tenía su área de juego independiente y además la escuela es un complejo inmenso, tiene 31,000 metros cuadrados. Dentro de la escuela al fondo había una alberca, estaba incluido un salón de danza, me parece que el otro era un gimnasio. Todo el proyecto tiene 52 aulas y estuvo hecho a base de concreto armado, tiene estructuras de madera, cantera. Esta escuela sigue hoy en pie y ahorita les menciono porque es importante, pero creo que sobre todo en la anterior, cuando vemos la fachada, creo que no nos hace pensar a ninguno de nosotros en las escuelas que tenemos hoy en día, ¿no? O en las escuelas que se construyen actualmente. La fachada es súper monumental, está hecha en una zona en donde todo el mundo la puede ver, ¿no? Y esto que era lo que le quería decir a la sociedad. ¿Sabes qué? La educación va a ser el pilar que nos va a volver a construir después de la revolución. Y entonces se construye esta escuela inmensa, ¿no? El segundo proyecto, que de hecho se empalma con el de Unidad Nacional, es el proyecto de educación rural. Ya no les dije, pero en el de Educación Nacional, Vasconcelos entra a la SEP y empieza a hacer las primeras campañas de alfabetización. En este momento se dan cuenta que el 70% de la población es analfabeta en el país. Entonces, el sector agrario que tuvo tanto poder durante la revolución se tiene que integrar a la educación. Lo que se hace es este proyecto de educación rural, en el que lo que se busca es hacer un proyecto especializado para las zonas rurales, ¿no? Ya no quieren llevar la escuela que se tenía en la ciudad a las zonas rurales, ya no quieren reproducir lo que se hizo durante el Porfiriato, sino que buscan una escuela que sea la respuesta a cada uno de los lugares en la que se localiza.
Este proyecto se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad como una riqueza de la población y no como una debilidad. El proyecto que lo representa es el proyecto de escuelas al aire libre. Y es muy interesante porque estas escuelas se inspiran en unas clínicas que se desarrollaron en Alemania para niños con tuberculosis. Entonces, hacen un esquema de clínicas abiertas para que los niños puedan ser atendidos, y es tan popular que se hace una feria en París a la que la gente, médicos mexicanos, asisten para ver cómo es el esquema. Perdón. Y cuando regresan dicen, oye, este esquema es muy interesante, ¿qué pasa si lo implementamos en el país? ¿Qué pasa si hacemos una escuela tipo que se pueda reproducir en todo el país? Entonces, este proyecto de escuelas al aire libre es una de estas maquetas, me parece que es chiquitito. La idea de que sea tan chiquito y tan fácil de construir es que no se haga una escuela, sino que se pueda reproducir alrededor de todo el país. Hay algunos casos dentro de Ciudad de México, por eso es que lo incluí. Ven las fotos, tiene una estructura muy clara. En algunos textos dicen que es como el inicio del funcionalismo en el país, y en realidad está hecha de un muro que delimita el espacio asignado a la escuela, una zona cubierta y columnas. ¿Qué hace esto? Que todos los salones eran abiertos por completo. No tenían paredes hacia el jardín. Dentro del centro de la escuela se incorporan una serie de huertos porque el proyecto tiene un fundamento de incorporar no solo lo técnico-pedagógico, sino también lo técnico-agrícola. La idea es, los niños tienen que aprender también lo que hay en su contexto, ¿no? Tienen que entender el qué es lo que hace la sociedad. Este proyecto es interesante porque desde esos años empiezan a meter huertos, y creo que después lo olvidamos dentro de los programas educativos, pero el proyecto completo tiene 1000 metros cuadrados y 6 salones. El tercer proyecto, que comenzó en 1934, es el proyecto de educación socialista. La manera de entenderlo más fácilmente es que para 1934 se modifica un artículo de la Constitución y se deja muy claro que se va a tener un ideal abiertamente antirreligioso. Se habla de una educación socialista que va a excluir por completo todas las doctrinas religiosas y va a combatir el fanatismo. Entonces empiezan todos los movimientos socialistas y esto se incluye en la educación, ¿no? Lo que se busca es tener jóvenes con conceptos racionales sobre la vida, sobre el universo. Y esto se ve muy claro al momento en el que acaba de pasar la revolución, todos estos ideales se empiezan a integrar dentro de la sociedad y se tiene que hacer un cambio. Obviamente abrir, esto se empata con la guerra cristera también, pero abrir tan públicamente que van a tener un perfil antirreligioso tuvo muchísimas opiniones en contra, ¿no? Pero al mismo tiempo muchos profesores empezaron a interesarse en el movimiento y se integraron a él. El tema es que hubo muchísimo rechazo y está registrado que alrededor de 300 profesores fueron torturados por pertenecer a este movimiento. La escuela que lo representa, que de hecho es de mis favoritas, bueno, en realidad es todo un proyecto, pero yo elegí una de ellas, es la Escuela Primaria Melchor Ocampo. Este proyecto es del arquitecto Juan O'Gorman. Entonces, de nuevo, el contexto del país es, para 1934 ya pasaron más de 20 años, 20 años, y en realidad no hemos dado una respuesta real a la demanda educativa. México se dio cuenta que no tiene tanto presupuesto como para hacer tantas escuelas como el Centro Escolar Benito Juárez porque era muy grande y era muy caro, ¿no? Entonces necesitamos encontrar algo que sea reproducible. Ya lo logramos un poco con las escuelas al aire libre, pero estas recordemos que tenían un enfoque rural y entonces se tiene que hacer algo para la ciudad. Se invita a Juan O'Gorman a formar parte de la CAPSE y él hace un proyecto en el que hace esta planta, el diagrama que está hasta allá. Son 3 naves o 3 elementos, 2 de ellos que se encuentran y uno vertical. Lo increíble de este esquema es que las 2 naves horizontales se pueden rotar. ¿Qué es lo que hace esto? ¿No? Parece como que solamente le movimos un poquito al diagrama. Este diagrama lo que te dice es que la escuela es adaptable. ¿Y qué quiere decir que es adaptable? Que no importa que yo tenga un terreno cuadrado o que tenga un terreno redondo, puedo adaptar mi esquema. No importa que tenga vegetación de un lado o no importa que un terreno tenga diferente altura. Este esquema se adaptaba a los terrenos y entonces se podía reproducir mucho más fácilmente. Las flechas que les puse, que en realidad es un diagrama de Juan O'Gorman, hablan de que dependiendo de la demanda educativa, es decir, dependiendo de cuántos niños íbamos a tener en la escuela, podíamos crecer o disminuir el tamaño de la escuela. Entonces esto a nivel concepto en la Secretaría de Educación Pública era increíble porque él hace una escuela que se reproduce. Esta escuela no solamente tiene este potencial del esquema, ¿no? En realidad empieza a utilizar concreto armado sin recubrimientos. Es un edificio funcionalista. Eso nos baja costos porque ya no nos tenemos que preocupar en cómo cubrir los muros.
Y además, al tener concreto armado, podemos disminuir las estructuras y crecer la distancia entre los apoyos verticales, ¿no? Lo que le llamamos claro. Este claro es mayor y además es mucho más fácil de construir. Se reducen los tiempos de construcción, se reducen los costos y este tipo de escuelas se pueden reproducir a lo largo de todo el país. De hecho, esta escuela no solamente tiene esta nave, tiene una así y otra con las naves inclinadas, y era la escuela primaria Melchor Ocampo. Algo importante es que él habla de la modulación, porque como quiere reducir los costos, modula. ¿Cuánto mide un tabique? Y él dice, un tabique mide 15 centímetros. Entonces, 15 centímetros es su módulo 1. Y entonces él empieza a hacer salones que tienen 3 metros. Y así no hay ningún desperdicio en materiales. Y después 4,5, ¿no? Y 9. Todos son múltiplos de 15. Y así entonces reduce los desperdicios y las escuelas se construyen más rápido, más barato y se puede dar una respuesta a la demanda educativa. Y esto es la manera más fácil de entenderlo, es que con el mismo presupuesto, es decir, la misma cantidad de dinero que le dieron a Carlos Obregón Santacilia para una escuela, Juan O'Gorman la utilizó para construir y renovar 100 escuelas. Entonces, esta es la manera de entender realmente qué era lo que estaba defendiendo el movimiento, ¿no? Entonces, con esto se empieza a dar respuesta a más estudiantes que necesitan ir a la escuela. Después viene el proyecto de educación técnica, que empieza en el 40, pero no tiene un final claro. El lema era aprender haciendo, enseñar produciendo. Y esto en contexto está a la par de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesita mano de obra y México dice, nosotros tenemos población, podríamos ser un país que haga manufactura. El problema es que nuestra población está bien, está sana, pero no tiene los conocimientos técnicos necesarios para utilizar estas máquinas. Entonces se hace el proyecto de educación técnica. Este proyecto, tengo que decirles, que tiene muchísima más relevancia a nivel secundaria y preparatoria, porque se forman todas las escuelas técnicas, pero a nivel primaria también tiene algunas afectaciones. La escuela que yo elegí es el Centro Escolar Revolución. Esta escuela se construyó arriba, en el terreno que perteneció previamente a la cárcel de Belén. Entonces, solamente el terreno ya tenía como un peso ideológico importante. Esta escuela es súper interesante porque es como la primera intervención urbana educativa del país. Es de hecho es este complejo. Es muy grande, ¿no? Si lo vemos en escala comparado con las escuelas al aire libre, es totalmente otra escala. Lo interesante de este proyecto es que reúne en un solo complejo, no solo una escuela primaria, son 2 escuelas primarias, una secundaria, un par de kinders, entonces se reúnen, o jardín de niños, en el mismo complejo varias escuelas. ¿Esto qué hace? La familia que tenía un hijo en kinder, un hijo en secundaria y un hijo en primaria, ya no tenía que moverse por toda la ciudad, iba a un solo complejo y dejaba a sus hijos en todos los niveles. Este proyecto, si vemos la foto de allá, a mí me da una sensación como de fábrica, todo es concreto, ¿no? Tiene un estilo art déco porque los ornamentos son geométricos, ¿no? En la fachada, pero además es muy funcionalista, todo está hecho de concreto armado. En la planta, todo está organizado alrededor de un jardín central que está rodeado de una circulación perimetral cubierta. Entonces todo lo que está como líneas punteadas es una circulación cubierta. Ahí se unen una serie de edificios que cambian de longitud y de altura. Entonces cuando vemos el complejo tiene esa forma, es inmenso. Y esta es la primera intervención urbana. Además de esto, obviamente el tamaño de la escuela está muy relacionado con que la educación era técnica y dentro del programa educativo se integran talleres para que los niños y los estudiantes aprendieran a hacer nuevas actividades y por ende se generara una población productiva. El quinto proyecto, que es el penúltimo, es el proyecto de unidad nacional. Y la manera más fácil de entenderlo es que 2 proyectos antes, es decir, el proyecto de educación socialista, tuvo mucho rechazo, ¿no? El país ya no quiere decir que somos abiertamente antirreligiosos porque no han pasado ni 50 años y no podemos permitirnos ni por dinero ni por el bien del país volver a entrar a otro conflicto armado. Este proyecto lo que busca es suavizar como la tensión que había en el ambiente y entonces el proyecto de unidad nacional quita de la Constitución nuevamente todo lo que dice socialismo, lo cambia a educación laica y en vez de decir abiertamente antirreligioso, habla de valores, ¿no? El objetivo principal era tener jóvenes que creyeran en el humanismo, pero también que buscaran la paz nacional, ¿no? Entonces este proyecto suaviza muchísimo la tensión. Algo importante que hace el proyecto, justo con el ideal de unidad nacional, es que unifica los sueldos entre profesores rurales y profesores urbanos, que suena muy bien porque es importante que tengan el mismo sueldo, pero
pierde un punto porque dice, ¿sabes qué? La educación rural ya no se tiene que trabajar como algo aparte, vamos a unificarlo. Y entonces se hace un solo proyecto educativo y todos los proyectos rurales que tenían un enfoque de acuerdo al lugar en el que se implementaban se dejan de lado. Entonces tiene su lado bueno y su lado malo. La realidad es que los ideales de este proyecto no son tan fuertes como todos los anteriores. Entonces fue muy difícil para mí el elegir con qué escuela lo podíamos representar. Elegí esta escuela, que es la escuela primaria Juan José Reyes El Pipila, que está en Chapultepec. Les tengo que decir que todas estas escuelas siguen en pie el día de hoy, excepto esta, ¿no? Que es todo el proyecto de escuelas al aire libre. Esta escuela es interesante porque es el proyecto del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Pero lo interesante de este proyecto y el motivo por el que dije sí, va a ser esta escuela, es porque esta escuela es el proyecto de remodelación de un proyecto que era una escuela al aire libre. Entonces la escuela al aire libre en el 40 ya no da, perdón, en el 50 ya no es suficiente para la población. Entonces el país se da cuenta que tiene que renovarse. En menos de 50 años renovaron una escuela y construyeron esta otra escuela. Esta escuela tiene una base muy simple, no son dos naves longitudinales, pero incluye dentro del programa dos elementos nuevos. El primero es que estas naves están conectadas por una circulación cubierta, pero es una circulación cubierta, es decir, un pasillo cubierto muy amplio. Entonces nos está aportando espacios cubiertos, pero al aire libre para los niños, que eso normalmente no se incluía dentro del proyecto. Y además, el polígono que está abajo corresponde a un auditorio al aire libre. Eso se puso después, pero es parte del programa nuevo. Ahora, el último proyecto educativo es el plan de 11 años. Y como ven, yo no traje ninguna escuela para hablar del plan de 11 años. El potencial de este proyecto es que el país reconoce que a pesar de que ya lleva muchísimos proyectos educativos, ha construido muchísimas escuelas, la demanda educativa o la carencia de educación dentro del país sigue súper fuerte. Se dice que alrededor de 3 millones de niños en edad escolar, es decir, entre 6 y 14 años, no van a la escuela. Y el país sigue teniendo alrededor de 10 millones de analfabetas. Entonces, a pesar de que el país hizo muchísimos intentos por dar respuesta a esto, todavía no lo soluciona. Lo que deciden es volver a invitar a Jaime Torres Bodet, que es el nombre de esta biblioteca, a la Secretaría de Educación Pública y le dicen, tu misión es lograr que la demanda educativa se cubra, que todos los niños puedan ir a la escuela. Y él dice, me comprometo a lograr que todos los niños vayan a la escuela, pero su cláusula es fijar y dejar estable el presupuesto educativo por al menos 11 años. ¿No? Porque obviamente yo ya no les dije, pero a lo largo de todos estos años el presupuesto educativo subía y bajaba, y subía y bajaba, dependiendo de los proyectos gubernamentales y de los proyectos educativos. De hecho, en el periodo de Unidad Nacional, Vasconcelos renuncia porque se reduce el presupuesto al 50%. Pues obviamente esto no permite que se logren los objetivos. Jaime Torres Bodet dice, lo voy a hacer, pero necesitamos dejarlo estable por 11 años. Y la realidad es que lo logra, y no solamente estabilizan el presupuesto, sino que lo duplican en 11 años. Esto es como nunca antes había pasado. Y con ello logran duplicar el número de escuelas que existían en la ciudad. Por eso es que yo no elegí una sola escuela, porque el potencial de este proyecto realmente es que se duplicó el número de escuelas, se duplicó el presupuesto, y entonces se logró que muchos más niños tuvieran acceso a educación. Dentro de este proyecto se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuitos y se empezaron a hacer escuelas tipo, parecido al esquema de Juan O'Gorman, un tipo de escuela que se podía reproducir en diferentes lugares. Este proyecto es muy triste porque para 1970, justo al final del gobierno del presidente Díaz Ordaz, se vuelve a cortar el presupuesto y todos los logros que se habían tenido se quedan en pausa. Y es ahí donde yo decidí cerrar estos 50 años, ¿no? Creo que ya les dije muchísima información. Obviamente cuando analizamos cada escuela podemos meternos, pero a lo más profundo de la escuela. Podemos analizar cuántos salones tiene, de qué tamaño son los salones, qué materiales se utilizaron para construir la escuela, cuál es el esquema, ¿no? En la escuela de Juan O'Gorman la altura de los salones era perfecta para que los niños pequeños no vieran para afuera, pero los profesores pudieran ver en las áreas exteriores. Entonces, hay muchas cosas que podemos analizar, pero entonces ustedes se aburrirían mucho más escuchando esta plática. Toda esta información la tengo muy resumida, si a alguien le interesa se puede acercar y se las comparto con mucho gusto, pero algo interesante es, por ejemplo, analizar cómo cambiaba el tamaño de los salones a partir de estas diferentes escuelas. Quiero decir que para mí ninguna de estas escuelas es la mejor. Cada una es una clara representación de los ideales que se tenían en el país para ese momento. Entonces esta plática no es para decir, esta es la escuela, esta deberíamos de hacer ahorita.
porque estas escuelas eran una respuesta al contexto inmediato del país. Del tamaño de las aulas, es muy interesante porque el Centro Escolar Benito Juárez tenía 52 aulas de 75 metros cuadrados, mientras que las escuelas al aire libre tenían 6 aulas de 48. Entonces vamos cambiando de tamaños, ¿no? O sea, no hay algo estándar, esto va modificándose. Obviamente el complejo escolar Revolución incluye dentro del programa otros elementos, ¿no? Como la última escuela que incluye un auditorio, esta tiene una alberca, o sea, hay muchas variables dentro de las escuelas. Esto nos hace entender un poco todo lo que quiere decir este diagrama, que es realmente cómo podemos leer en una escuela todo el contexto del país. Y ahora, cuando terminé toda esta investigación, realmente me pregunté, ¿a qué responden nuestras escuelas el día de hoy? ¿No? Porque lo que yo les estoy diciendo es que todas estas escuelas respondían a su contexto. Y si nosotros salimos ahorita a la calle y vamos a la primera escuela primaria que nos encontremos y nos preguntamos qué es lo que está representando, realmente para mí no es muy claro, ¿no? Y realmente esta es la razón por la que yo decidí investigar estos temas, porque me interesa analizar el cómo están estudiando a nuestros niños y el por qué seguimos teniendo estos espacios. Y ojo, no es un problema seguirlos teniendo. En estas imágenes contrapongo la misma calle del Centro Escolar Benito Juárez, en el año 1932 y en el 2011. Y es súper interesante porque es la misma escuela, pero obviamente su impacto era totalmente diferente cuando alrededor de ella no había nada. Imagínense ir caminando y ver esa fachada, a hoy que ya está rodeado de edificios, ya tenemos vegetación, es muy diferente. De hecho, como les dije, esta escuela sigue en pie. Hace un par de años, el restaurador Gabriel Merigo hizo un proyecto de restauración del edificio en el que analizó qué elementos correspondían originalmente y qué elementos se fueron agregando con el tiempo. Estos elementos se quitaron, se restauró el edificio y hoy en día es una de las escuelas que, a mi opinión, es la más bonita de Ciudad de México. El tema con esta escuela es que se agregó un edificio anexo para una alberca que no está muy integrado al proyecto, pero bueno, los niños tienen un espacio para nadar de primera calidad. Como punto crítico, en el 2019 se desintegró el INIFED, que es el instituto que les comenté se encargaba de analizar en dónde se necesitaban escuelas y se encargaba de verificar cuál era el estado de las escuelas. Esto personalmente y como arquitecta me preocupa mucho porque entonces no tenemos todavía claro el qué va a pasar con la infraestructura educativa cuando ya no hay ningún responsable o cuando el responsable es la SEP. Pero ahora, ¿de qué nos sirve analizar todas estas escuelas? La verdad es que yo siempre he pensado que toda la infraestructura pública, escuelas, hospitales, todo, es una obligación del Estado y es un derecho de la población. Pero al momento de analizar esto, estas palabras tan fuertes cambiaron por una herramienta y creo que ahí es donde tenemos un poquito más de esperanza. Toda la infraestructura pública y sobre todo la infraestructura educativa es una herramienta que tenemos como Estado y como sociedad para generar un cambio en nuestra población. En estos 50 años se transformó por completo cuál era el ideal del país, se generó un sentido de pertenencia y un nacionalismo en la población. Creo que si volvemos a utilizar estos espacios tenemos mucho potencial de mejora. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, por favor, para la investigadora. Arquitecta, felicidades por su excelente exposición. Me hiciste recordar una primaria en la que yo asistí. Yo vivía en la colonia Guerrero, no sé si conoce la Belisario Domínguez, una escuela muy antiquísima que tiene hasta murales pintados por Juan Borma y varios muralistas. Es una escuela enorme, fue una de las primeras escuelas que inauguró José Vasconcelos para poder alfabetizar a la población. Está en la calle de Évores, casi enfrente del Panteón San Fernando, que hoy en día es un museo, este panteón. Mi pregunta sería, maestra, estas escuelas que se conformaron en el periodo de José Vasconcelos eran muy tradicionalistas. Usted estaba viendo pues, este tipo de construcciones y son enormes los salones. Tan solo le digo que yo estuve ahí estudiando 2 años y la verdad son salones enormes. Tienen también su campo, su auditorio y casi es toda una manzana. Entonces mi pregunta específica es, ¿este tipo de escuelas
en el periodo de José Vasconcelos, qué es lo que realmente, pues ahora sí, representaban, porque para mí representaban casi la idea de la revolución, porque casi la mayor parte de los murales que están pintados en esta escuela, que le digo, es Belisario Domínguez, y de veras está enorme. Yo invitaría a toda la gente que fuera a visitarlo, porque la verdad que de veras es una joya, para mí es una joya arquitectónica. Y eso sin contar el Panteón de San Fernando, donde está, pues ahora sí, la tumba del Benemérito, ¿no? Está enterrado ahí, por eso ahí está, pues ahora sí, el auspicio de los grandes. Pero bueno, mi pregunta es, como arquitecta, yo estaba viendo, por ejemplo, el complejo que estaba oyendo ahorita de usted, de que había primaria, secundaria, preparatoria, y ya la familia podía llevar esto más o menos también bueno, la pregunta específica es, esto más o menos fue más o menos ideado también hacia la construcción de ciudad universitaria, porque así más o menos yo lo veo, ¿no? Que también es un complejo enorme, pero también está dividido por varias secciones, ¿no? Que está rectoría, la Biblioteca Nacional, la alberca universitaria, el Estadio Olímpico, pero bueno, tiene toda una infraestructura. ¿Sería eso, arquitecta, usted como arquitecta, como realmente especialista de este tipo de concepciones? Gracias. Bueno, primero no soy especialista, ¿no? Hasta ahora todavía soy arquitecta, pero gracias. De la primera pregunta que hiciste respecto al proyecto de Vasconcelos, si fue durante el gobierno de Vasconcelos, bueno, no el gobierno, ¿no? Durante Vasconcelos, sí, estando en la SEP, ese proyecto, entonces corresponde al proyecto de unidad nacional, ¿no? En ese momento el país no tiene un estilo arquitectónico claro sobre cómo va a construir las escuelas, ¿no? Se dice que había una revolución ideológica y una revolución arquitectónica porque ya no se quiere reproducir lo que se hizo antes, ¿no? Ya no quieren hacer un estilo europeo porque es totalmente diferente y se empieza a buscar un estilo propio. El problema es que si vienes de de edificios de cierta dimensión, no puedes pasar inmediatamente a decir vamos a bajar los techos a la mitad y porque los cambios casi nunca son tan radicales, son más progresivos, ¿no? Entonces, lo que quieren reflejar es realmente esto, ¿no? O sea, son escuelas de mucha dimensión. Uno, porque eso era lo que se solía construir, y otra es porque están intentando implementar en la población un sentido de pertenencia, ¿no? Es como, por ejemplo... ¿Podríamos decirlo? ¿Perdona? ¿Nacionalismo? Sí, exacto. O sea, amalgamarse el nacionalismo. Y que la gente lo vea y diga, oye, la educación, ¿no? O sea, es un poco como la escala de las iglesias. Cuando uno ve la iglesia dice, oye, ¿no? Por el tamaño del edificio, eso se tiene que... Disculpe que me interrumpa, por lo que usted comentaba que veníamos de ahora haciendo toda una revolución, toda una integración social, no sé, pues, decir que las mismas autoridades o el mismo gobierno quería unificar, pero principalmente por la educación, así yo entendí en su exposición, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, quiso hacer, ahora sí, el bon y platillo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Con grandes obras, más que nada con la educación, pero lo que usted comentaba, lo malo es de que subía el presupuesto, bajaba, subía, y por eso Vasconcelos mejor tiró la toalla, como dice por ahí vulgarmente, ¿no? Sí. Y Jaime Torres Bodet, pues, caray, logró lo que nadie, ¿no? O sea, el billete, y el billete se espera, ¿no? Y lo duplicó, que es lo bonito. ¿Se puede acercar, por favor? Sí, gracias. Yo le quiero preguntar dos cosas en concreto. La primera es, tengo entendido que hasta principios de los años 50, 60, muchas de estas escuelas rurales, cuando todavía en la Ciudad de México, muchas que ahora les llaman alcaldías, sus escuelas ya estaban todavía en territorio rural. Las escuelas eran construidas no como centros encerrados como está ahora con bardas. ¿En qué momento y por qué se podría decir, ¿no?, que a lo mejor posiblemente era porque no había la densidad de población o la violencia, pero yo estoy seguro que, no sé, hasta lo que usted pueda comentarnos, a lo mejor era un medio de empezar a, no sé si no puedo decir oprimir, pero sí como a computar a los alumnos para que no se escaparan, ¿no? No sé, no tengo la total certeza. La segunda pregunta sería, ¿qué estatus guardan las escuelas actualmente
cuando son modificadas o son intervenidas y ya no se respeta como que la construcción originaria, ¿no? Por decirlo así, por el crecimiento de la población. Muchas escuelas se están quedando en desuso porque ya no hay población en la tarde. Y bueno, esas dos preguntas serían. Gracias. Muchas gracias. Pues mira, de la primera pregunta, quiero creer que dijiste abierto porque no tenía una barda que limitara el espacio, ¿no? Porque también podemos hablar de abierto de que no tenía muros los salones, ¿no? Que es el proyecto que les dije, que de hecho no menciona, que está muy relacionado con las campañas de higiene que había en el país. Desconozco cuál es el momento puntual en el que se empezaron a bardear las escuelas. Tiene que ver mucho con temas de seguridad. Algunos complejos, como por ejemplo el Centro Escolar Benito Juárez, desde la planta original ya era como cerrado hacia los jardines centrales, ¿no? Entonces no había tantos riesgos. Este nuevo esquema de levantar bardas como las tenemos ahora, y después mallas y después serpentinas para que nadie se brinque, que yo digo que parecen más cárceles que escuelas el día de hoy, es algo que ha dado respuesta a la sociedad que tenemos, ¿no? En la UNAM, ¿no? Yo recuerdo que yo decía, ¿por qué el proyector está tiene un candado? Y después veías como los pasadores de las puertas de repente ya no estaban. Entonces todas estas decisiones que han como limitado los espacios son una respuesta directa al contexto que hay en el país, ¿no? Entre más se metían a robar en las escuelas, más tenían que protegerlas. Ahí hay dos cosas. Una, que personalmente creo que cuando no vemos un espacio no podemos integrarnos con él, ¿no? Hace muchos años, todavía en algunos lugares, las iglesias estaban protegidas no por bardas, sino por la sociedad misma, ¿no? Nadie se metía a robar a la iglesia porque era un lugar que tenía un peso ideológico. Hace muchos años pasaba lo mismo con los profesores, ¿no? Veían en la calle un profesor y decían, el profesor. Después esto se fue perdiendo poco a poco y como si yo no tengo un sentido de pertenencia hacia un espacio que está dentro de mi ciudad, no lo respeto. Entre más levanto el muro, ¿no? Una profesora me dijo una vez que en Latinoamérica subíamos las bardas creyendo que eso nos protegía, y en realidad lo único que hacía era que las calles se volvían más inseguras porque no las vemos. Y esto es lo que ha hecho realmente, ¿no? O sea, no conocemos las escuelas por dentro. No sé si ustedes realmente han visto la escuela que está cerca de su vecindario o han entrado a ver cómo son los salones. No. Están súper limitados. Obviamente hay temas de seguridad en donde los niños no pueden estar expuestos, ¿no? Tenemos un México que tiene una situación muy triste y no puedes dejar que los niños estén en contacto con gente externa. Pero si yo como habitante de una colonia no conozco la escuela, no la cuido, no la respeto, y entonces empiezan a subirse. Te digo, perdón que choré en esto, pero la verdad no tengo un punto clave en el que se hizo, solamente lo lamento mucho. Y tu segunda pregunta se me olvidó, perdón. Sí, que actualmente cómo se valora cuando se interviene arquitectónicamente un espacio, ¿no? Si tiene la declaratoria de patrimonio cultural, ¿no? ¿Cómo lo manejan las autoridades actualmente? ¿O lo dejan así a que el edificio pues se deteriore y tenga ya otra fachada muy diferente de su construcción original, de su obra original, pues, como monumento artístico o histórico? Gracias. Gracias. Pues depende mucho de si el edificio está catalogado o no, ¿no? Si está reconocido arquitectónicamente. Porque, por ejemplo, puede haber escuelas, la que construyó Ramírez Vázquez, estoy casi segura que no tiene certificación, entonces la pueden seguir modificando. Eso también es una de las dudas respecto a qué va a pasar ya que no hay un instituto solamente encargado de intervenir las escuelas. Personalmente creo que estos espacios tienen que dar respuesta a la necesidad. Si yo tengo más alumnos y necesito más espacios, se tiene que construir más, porque las escuelas no se construyeron para tener como arquitectura que solamente se contemple, ¿no? Son espacios que se tienen que utilizar, que es por ejemplo el caso del Centro Escolar Benito Juárez. Si se necesita una alberca, se tiene que hacer. Creo que también se puede tener mucho respeto por el tipo de arquitectura, ¿no? Empezar a analizar qué criterios se utilizaron, qué materiales, qué modulación, y hacer integraciones a los edificios originales. La realidad es que si están catalogados o si tienen alguna certificación, tienes que tener la aprobación antes de intervenirlo, ¿no? Pero eso no siempre pasa, entonces hay muchas escuelas que han sido modificadas sin ningún criterio. Buenas tardes, Xavi. Pues para mí, más que tener alguna pregunta, a mí me movió así como un viaje en el tiempo, tu presentación de esos 50 años de la historia de México. O sea, realmente
algo muy ilustrativo lo que tú nos presentas, algo muy investigado, algo que trae mucho peso, y pues no tenemos que dejar de reconocer a los pioneros que trabajaron en los proyectos diversos, ¿no? Desde la arquitectura, la antropología, la filosofía, se mencionaron a varias gentes, ¿no? Pero faltan muchos pioneros ahí, Manuel Gamio, Alfonso Reyes, bueno, etcétera, ¿no? Es un mundo de mucho trabajo, a donde la gente sí trabajó, a donde los dirigentes se comprometieron a dar todo por el país, incluyendo sus sueldos, incluyendo su salud, todo eso. Entonces para mí es un viaje muy agradable, tu investigación, y un aporte muy emocionante, que a veces uno cree que la arquitectura no tiene nada que ver con la historia del país. O sea, ve uno los edificios y dice, ay, pues qué padre, lo hizo tal arquitecto y ya, ¿no? Me parece interesante la aportación del arquitecto Vázquez, ¿no? Ramírez Vázquez, en esto, ¿no? Y yo creo que ahorita, si esos grandes arquitectos que tenemos los usáramos realmente para seguir desarrollando el proyecto nacional, que yo sí pienso que todavía nos falta, el proyecto de nación, estamos como muy divididos, como que algo nos ha pasado ahorita en la educación, en la arquitectura y en todos los sectores sociales, ¿no? Entonces yo te agradezco y te felicito, y felicito aquí a este auditorio y a los encargados de realizar este tipo de charlas, de pláticas, porque son muy interesantes, son muy ilustrativas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en realidad no sé cómo comenzar, por no hacer un largo rollo. La protagonista esta tarde es usted, pero quisiera, con un tema que está pues todavía presente en las imágenes de la memoria inmediata, recordar algo que ocurrió en 1985. Como televidente, yo fui espectador, que en un estadio de la ciudad de Bruselas se disputaba un partido importante, y el resultado es que dos grupos empezaron a pelearse, los grupos de fans. Una de las grandes tragedias del mundo deportivo, y una de las causas que se pusieron a estudiar cuidadosamente es que había rejas. Sí, o sea, a partir de ahí los estadios ya no tienen rejas. Esta reflexión la estoy compartiendo porque hay una pregunta flotando, y perdónenme por el rodeo, pero esa respuesta no está dentro del periodo que ella estudió, sino en los otros 50 años que se han realizado después del periodo que ya nos presentó. Sin embargo, sí, desde los modelos de los años 40, los modelos tipo de CAFSE, sí, muchas escuelas ya en el plano original sí estaban consideradas bardas perimetrales, más no muros altos, ¿sí? Es decir, nada más que en muchos de los casos, y no me refiero a la Ciudad de México, sino en muchas otras ciudades, el proceso de construir pues es por etapas. Entonces primero se construían los salones, las aulas de servicio, y luego gradualmente se van sumando módulos de distintas otras áreas de servicio, que ya son el administrativo, el área de intendencia, los baños, las instalaciones hidrosanitarias, y solo al final, en algunos casos, pues ya se cerraba el ciclo con una barda perimetral. Pero en muchas de esas escuelas, y lo digo porque he tenido pues, el privilegio de visitar escuelas pues, en 20 y tantos estados,
En muchos de esos lugares, antes de las barras perimetrales hicieron vallas arboladas, porque era una forma, digamos, de circunscribir el área que los estudiantes estaban dentro de la responsabilidad bajo la custodia de la escuela, ¿no? Entonces ese sí era un problema, porque ¿cuál es el límite de la responsabilidad, el límite espacial de la responsabilidad de los docentes con los educandos, ¿no? Entonces esa es, digamos, una respuesta a la inquietud que está ahí y que no es una fecha precisa, porque, insisto, fueron las escuelas aumentando en su propio crecimiento y respondiendo al entorno urbano. Entonces, pues, dependiendo de las condiciones urbanas en muchas ciudades, pues fue cambiando esto, ¿no? ¿Por qué hablo de muchas ciudades y no de la Ciudad de México? Porque realmente lo que nos presenta la arquitecta son más o menos los modelos de respuesta gubernamental a la demanda de las escuelas. Pero hay un asunto aquí que hay que recordar y que es subyacente y muy importante. La obligación de construir escuelas, que hoy nos la presentan como es una obligación del gobierno, sí, pero del gobierno, ¿cuál? De los tres gobiernos. Hasta antes de la nueva constitución, la autoridad responsable de construir y responder a la demanda de edificio escolar eran los ayuntamientos, municipios. Esta obligación quedó allí todavía unos 20 años, pero sin definir cuál era el papel de los gobiernos estatales. Entonces, fueron acciones del gobierno federal las que intentaron responder y modelar, digamos, ilustrar cuál era el tipo de escuela que deberían construirse, ¿no? En el norte del país, ya desde tiempos finales del Porfiriato, había una gran oferta de escuelas basadas en modelos de arquitectura muy norteamericanos. Esto es porque era parte de las obligaciones que muchas compañías que invirtieron, algunas sin tener obligación formal y otras simplemente y otras sí, porque tenían un compromiso con el gobierno estatal para el establecimiento de sus industrias, colocaron escuelas. Entonces, por eso vemos que en Saltillo, Coahuila, tal vez haya alguna de las escuelas primarias más bonitas como edificios arquitectónicos del país. Más la pregunta no es si se trata de ser bonitas arquitectónicamente, sino funcionales para el servicio educativo. Y esa es una pregunta que no tenemos respondido en este momento, en que el servicio educativo ya no depende nada más de un profesor al frente con un pizarrón y hablando a un grupo de 40 o 60, ¿sí? Ya estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevas necesidades de vínculo, formas integrativas y de grupo, etcétera, que el espacio educativo no ha sido flexible, ¿no? Y ahí es donde yo quería llegar, precisamente, qué propuestas se conocen ahora, digamos, porque tenemos unas escuelas, ya están ahí, ¿qué se puede hacer para reestructurarlas? Y no nada más un tema de derechos de autor o las licencias de autoría, para algunos casos. En realidad, ¿qué podemos hacer para darle flexibilidad a esos espacios ante las nuevas necesidades del servicio educativo? Pues la respuesta es muy complicada, ¿no? Como comentario lo que dices, muchas gracias, hay algunas cosas que yo no sabía. La realidad es que justamente estas escuelas la arquitectura no es algo estático, ¿no? La arquitectura es algo que va cambiando dependiendo de las demandas que hay. Todo el sistema educativo ha intentado a lo largo de estos años, ¿no? Desde aquel momento dar respuesta a que todos los niños tengan un lugar al que asistir para estudiar, ¿no? Ha habido nuevas estrategias como, por ejemplo, cuando se separaron los turnos y empezó a haber turno vespertino y matutino, porque eso duplica la capacidad de un espacio. Entonces los niños pueden ir en la mañana y en la tarde. El tema es, como creo que hay muchas cosas por hacer. Para empezar, en nuestro país las escuelas no son solamente un lugar en el que los niños van a estudiar, son un lugar en el que los niños están a salvo, ¿no? En contextos de violencia, ¿no? de pobreza extrema, de marginación. O sea, las escuelas no son solamente el espacio en el que vas a estudiar, en realidad deberían de ser los centros en los que los niños estén seguros.
Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros estuvimos analizando el qué va a pasar con la educación a distancia. No puedes garantizar que toda la población tiene acceso a internet, que tiene acceso a una computadora, que tiene acceso a todas las herramientas que necesitas para tomar clases en línea, ¿no? Porque en algún momento como que se pensó como, bueno, que la educación sigue en línea. Y la realidad es que en niños pequeños el proceso de aprendizaje no es el mismo cuando tienen un contacto social que cuando aprenden la pantalla. Entonces hay muchas variables que tienes que incluir. No tengo una respuesta clara sobre qué podemos hacer. Yo creo que necesitamos más espacios todavía, porque la población ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y aunque se proyecta que va a ir disminuyendo por toda la tendencia de la sociedad a tener menos hijos, la realidad es que las escuelas tienen sobrepoblación. Entonces yo como profesor no le puedo enseñar igual a 20 niños que a 50. No, en sector primaria no hay sobrepoblación. Sí, hay escuelas con sobrepoblación porque hay exceso de demanda para esa escuela. Pero sigue habiendo escuelas que tienen, por ejemplo, a nivel jardín de niños. Una de mis tías es profesora y dice que de repente tiene 45 niños. ¿Cómo le vas a enseñar a 45 niños de 5 años a leer? De repente no podemos decir, hagan otra escuela y entonces tengamos el doble de salones, pero entonces se puede empezar a implementar, por ejemplo, el tener a 2 profesores dentro de un salón, ¿no? Y empezar a dividir. Yo creo que los patios son un espacio que está muy abandonado. Seguimos teniendo explanadas de concreto, que lo único que hacen es como impulsar a los niños a jugar fútbol o a jugar con la pelota, que es casi lo único que se puede jugar cuando lo único que tienes es una explanada de concreto. Y podríamos implementar, ¿no? Hay un proyecto en Chile que se llama Patio Vivo. Lo que hace es que rompe el piso de todas las escuelas y empieza a poner escalinatas, montañitas, pasamanos. Y eso empieza a implementar en los niños, mejora su flexibilidad, mejora sus habilidades motrices gruesas, mejora ¿no? Los niños tienen huesos para caerse y volverse a levantar. O sea, hay toda una parte biológica que se debería de impulsar. Y además, al momento de intervenir las zonas abiertas, tienes nuevos espacios para enseñar. Y entonces los niños, hasta por COVID, ¿no? Pueden salir y entonces empezar a tomar clases afuera, que son otras cosas que se podrían hacer. Creo que con el contexto que tenemos se necesitan más escuelas y encontrar el potencial que tienen todos los espacios abiertos, porque yo no creo que quitar escuelas o que los niños estén en casa sea la solución. No, claro. Eso es. Primero tenemos una acá. A mí me interesa mucho en el caso de las escuelas, gracias, buenas tardes, que las escuelas, usted dice, los patios están en estado de abandono. Yo creo que no solamente los patios. Para mí, usted decía, son escuelas que allí las tenemos, de las que nos dio los casos, ¿no? Pero yo creo que hay muchas escuelas que están en estado de abandono, ¿sí? A mí me interesaría mucho saber, por ejemplo, cuál es la planeación que tiene el gobierno a quien le corresponda de estarles dando mantenimiento, porque todos la infraestructura, las estructuras y todo van sufriendo deterioro, y en qué medida se les da mantenimiento. Nosotros sabemos que muchas veces eso no pasa y están en estado de abandono. Simplemente puedo decir, por ejemplo, como adulto mayor, ir a hacer los trámites al Deportivo Reynosa, las llaves ni funcionan, en donde está el agua, y digo, bueno, ¿quién es responsable de aquí, de este mantenimiento? ¿Quién supervisa que estén en estado de que puedan dar un buen servicio? Las coladeras por otro lado. Entonces digo, bueno, ¿en dónde estamos? Y yo pienso simplemente, ¿cuántos años tienen esas escuelas? ¿Cuál es el estado de deterioro que deben de tener y cada cuándo se les da mantenimiento? Porque es eso que se les olvida muchas veces a las obras públicas. Están las obras públicas, simplemente le puedo dar, por ejemplo, el metro, ¿sí? Coladeras por todos lados en el caso de la estación Bellas Artes del metro, nomás unas láminas por ahí amarradas con alambres para que no nos caiga la gota en la cabeza, pero que no hay mantenimiento. Y lo mismo sucede con las escuelas y con muchas obras públicas. Yo digo, ¿cuál es la planeación que se tiene? Yo digo, ¿qué será que nosotros como ciudadanos no exigimos a nuestras autoridades que nomás se pelean el voto y a la hora de las responsabilidades, no, pues nadie se encarga de ver que se lleve a cabo, pues no sé, un mantenimiento en el caso de las escuelas? Y sin embargo, bueno, pues siguen funcionando, a veces en condiciones de deterioro terrible, ¿no? A mí me encantaría visitar las escuelas, verlas
físicamente y ver en qué estado se encuentran y cada cuándo le han dado mantenimiento a las escuelas, porque a lo mejor sucede lo que con el metro, lleno de coladeras por todos lados y nomás las láminas allí con alambres improvisados, que digo, esto debe de ser personal especializado que debe de responsabilizarse y quién se encarga de llevar la supervisión de que esto se haga. Entonces a mí me interesaría mucho eso. Y por otro lado, en el caso de la educación ahorita con la pandemia, yo creo que somos seres gregarios, que no podemos estar fuera de grupo. Y el darle una solución con la educación en línea es una solución entre comillas, porque ni los niños van a tener la misma atención, porque fácilmente se distraen, no está alguien que esté responsabilizándose de lo que están escuchando, de lo que tienen que hacer la tarea, etcétera. ¿Por qué? Porque los padres tienen también sus ocupaciones o tienen que trabajar para llevar el sustento, qué sé yo. Entonces son muchas cosas y además somos seres gregarios que no hay, en el caso de la educación no hay como estar cara a cara. Por eso a mí se me hizo muy interesante venir aquí al museo. ¡Ah, qué bueno que ya podemos estar en contacto y venir a actividades!, ¿no? Porque es diferente a que estar en línea, ¿sí? A mí se me hace, esa es una de mis inquietudes, el mantenimiento a las escuelas. Gracias. Pues yo más que nada felicitarte, Shari, por tu investigación muy interesante. Y bueno, de lo que decías, por ejemplo, mi mamá fue a la escuela Benito Juárez. Entonces ella me platicaba de la escuela y bueno, y hasta la fecha mucha gente quiere estar en esa escuela por su prestigio, porque fueron presidentes, políticos que estudiaron en esa escuela. Bueno, y por otra, me cuestioné los modelos de escuela y me quedé pensando ahorita que decías, yo no sabía de esa escuela donde era kinder, y todo tenía, pienso, ¿no? A lo mejor unos no están de acuerdo, ¿no? Pero en el tiempo que estamos, que las mamás andan, como por ejemplo, yo tengo trabajadoras y muchas veces dejan de trabajar las empleadas porque los tiempos, ¿no? Estamos en unos que para ir a un lado te tardas mucho. Entonces luego abandonan el trabajo porque si no es que ya no me da tiempo, señora, de venir o cualquier cosa, porque tengo que ir a la escuela tal y luego tengo que recoger al niño al kinder. Y yo pensando, ¿no? Tú sabes, me gusta mucho la arquitectura y yo pensando, y una vez me pregunté o me pregunto a mí misma, a mí me gustaría construir un modelo de escuela como esa, pero algo que dijiste es que era una escuela muy fría, muy grande, entonces como haciendo contando como las necesidades, por ejemplo la urbana, ¿no? La de espacios abiertos, o sea, y yo me quedé pensando, ¿y cómo pudiera uno construir una escuela con los tres, con las necesidades? Porque todas esas escuelas funcionaron en su momento. Y entonces yo me quedo pensando, a mí me gustaría construir una escuela, yo digo como por las empleadas, que luego que se van, y digo, es que a mí como mujer, fuera del Día Internacional de la Mujer, pensaba en eso mucho, ¿no? Que las mujeres trabajamos mucho, a veces trabajamos más que ni el varón, pero tenemos que estar, tenemos que nuestros tiempos es muy, muy fuerte el peso. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar a los hijos en un lado, hacer comida, hacer esto, y de que el marido pues cumplir también, ¿no? Como esposas. Pero entonces yo un día me quedé pensando, le digo, y ese modelo a mí me parece idóneo ahora que se construyeran ese tipo de escuelas, pero no monstruos, ¿no? O sea, no concreto, porque experiencia en concreto, yo creo que de por sí ya estamos encerrados con lo que nos pasó, ¿no? Ahorita en la pandemia. Mucha gente, pues que está en un departamentito chiquito y pues no sé, son la gente que sufrió de depresión y no tiene áreas verdes,
Es una escuela así, pero con áreas verdes, con mucho movimiento. A mí en la arquitectura me gusta mucho el movimiento. Ajá. En los espacios abiertos, que te sientas libre, o mejor que ni en tu casa, ¿no? Cuando vas a algún lugar, a un parque, pues, y está bien cuidado, está bien, bien diseñado, con agua y todo, pues dices, wow, o sea, aquí me siento bien, ¿no? Y es lo que necesitamos ahora, en esta gran ciudad, que todo sea práctico y al momento, ¿no? Porque ya nadie queremos andar como locos, ya el tráfico y todo eso, pues ya nos estresa demasiado, ¿no? Entonces, pues, ojalá que algún día el gobierno tenga, que se oigan nuestras voces, ¿no? Y que diga qué proyecto queremos de educación para nuestros hijos, ¿no? Con cambios verdaderos para un mejor futuro, para un mundo mejor, más libres. Y bueno, pues es lo único que, mi opinión, y felicitarte por tu investigación, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ya brevemente para no quitarles tiempo, del mantenimiento, justo comenté que antes el INIFED se encargaba de construir escuelas, bueno, o el CAPSE, y también se supone que tenía una sección que le daba mantenimiento a los inmuebles. Esa tarea ahorita hasta donde tengo entendido, porque la web del INIFED sigue en pie, pero se supone que ya se hizo la modificación, la tarea se dio a la SEP. Entonces la SEP, ojo, yo soy arquitecta, no soy profesora, ni pedagoga, ni historiadora, ni nada por ahí. La SEP tiene un proyecto en el que las familias tienen que integrarse, y alguno de ustedes me puede corregir si digo un error, tienen que formar parte de asambleas o de grupos, ¿no? Y lo que se está buscando es que los mismos padres de familia y los profesores empiecen a monitorear los inmuebles y notifiquen cuando se necesitan modificaciones. La realidad es que sí hay modificaciones, o sea, no todo es negativo. La escuela primaria Melchor Ocampo en el sismo del 2019 tuvo daños y se restauró, y hoy en día está súper bien. Esta escuela se dividió en dos, entonces ahora, aunque tenía dos inmuebles, ahora me parece que una es una secundaria o algo así, la otra es primaria. Antes todo eso era primaria, pero sí ha habido modificaciones. Esta escuela es un claro ejemplo que fue de los inmuebles que se restauraron después del sismo. Pero ahorita no te puedo decir cómo va a ser, porque como acaba de haber un cambio y después llegó la pandemia, no sé realmente cuál va a ser el funcionamiento. Sí hay una tarea de restauración, porque he visto, ¿no?, espacios, pero desconozco esa parte. Eso sí te lo puede decir alguien que trabaja en la SEP o alguien que... No sé si tú puedes contestarlo. Oye, yo quería preguntarte, bueno, son como dos ejemplos que quería comentarte. No llegué a tiempo, entonces no... Supongo que el periodo que abordaste pues tiene que ver con 50 años para atrás desde el presente, pero un poco escuchando la primera intervención sobre, ¿no?, como este parangón con los centros de reclusión y demás, pensé, o sea, mi pregunta directa va a ser para ti, Shari, es ¿cómo impacta el tema de las vanguardias artísticas en este tema del diseño justo que tú propones, que se resuelve muy a partir de las necesidades de época, ¿no? Eso es como en realidad la pregunta. Pero quería hacer un comentario que tiene que ver con el Mercado de Abelardo Rodríguez, que es un proyecto de los años 30 de Abelardo Rodríguez, que era un proyecto que tendía, pues sí, a higienizar, pero un poco más bien a mejorar las condiciones de venta de los productos, y el proyecto ya contemplaba un centro escolar para los vendedores de verduras, ¿no?, que ahí se puede ver. Pero además de eso, es súper interesante porque tú puedes pasearte entre los pasillos del mercado por abajo y llegar al centro comunitario de arriba, que antes era una escuela y tiene un teatro del pueblo. Y en sus interiores maravillarte con el movimiento pictórico de los muralistas, algunos alumnos de Rivera, otros contemporáneos de Rivera, y Pablo Higgins, a la Canal, hay un mural en relieve de Isamu Naguchi, en fin, sí. Pues sí, está este proyecto en ese momento revolucionario, porque pues
incluya todas las vanguardias, ¿no?, artísticas. Y entonces eso pasa, por ejemplo, en el mercado del Álvaro Rodríguez, donde pues ahí tienes un ejemplo de lo que está ocurriendo a nivel de integración. Y el otro ejemplo que me llamó mucho la atención es cuando pues deciden cerrar la cárcel de Belén, que está exactamente enfrente de la Biblioteca de México, en el Metro Valderas. Si tú sales, pues ahí está este emplazamiento que fue tirar la cárcel de Belén para darle cuerpo a esta arquitectura monumental de lo que es el Centro Escolar Revolución, y su lema, ¿no?, redimir, educar es redimir, es educar, no sé, ahorita no recuerdo muy bien el lema, pero bueno, digamos estos dos ejemplos que vienen más quizá de un periodo que tú no es, o sea, que seguro tú lo contemplas, pero yo lo pongo en la mesa, y si es, o sea, la pregunta es ¿qué es? Pues el proyecto finalmente por revolucionario es que fue integrando, ¿no?, generación con generación, incluso ya está en la ruptura, después de los años 50, todos estos artistas más, digamos, conceptuales, ¿no?, Mérida, etc., ¿no? Y yo te diría, ahorita en qué estamos, o sea, es decir, ahorita hay proyectos que se están definiendo, o sea, en una suerte de convocatoria a las vanguardias artísticas, y donde estén participando arquitectos, pero también donde se esté viendo esto que tú planteabas de las problemáticas del COVID, ¿no? O sea, países del norte tienen ahorita toda esta cosa de la escuela del bosque. Las escuelas del futuro, perdón que lo diga aquí, no están ya en la arquitectura constructiva, están en el bosque. Y ahí es donde están desarrollando los programas pedagógicos más revolucionarios, humanos, de la actualidad. Están en los parques. Pero entonces imagínense que nosotros el gran ejemplo de la escuela parque la tenemos con la construcción de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es el proyecto más avanzado entonces de los años 50 en la ciudad jardín Le Corbusiana, ¿no?, por Villagrán, Papani y todos estos grandes arquitectos. Y lo que pasa es que es lo que sigue funcionando. Y es lo que tenemos ahorita. Esa es la Universidad de la Nación, y es la Universidad Jardín. Y entonces, pues bueno, pues digamos, creo que ahí lo que quiero decir con esto, con este pequeño, es que tenemos enormes ejemplos de por dónde podría ir un modelo educativo, pues más a nivel de educación primaria y de educación secundaria, ¿no? Es decir, lo que dices tú me parece muy bonito, es como repensar los espacios, a lo mejor no para derruirlos, para darles otros usos, ¿no? Y aprovechar lo que ya tenemos un poco, digamos, como probado, que es la ciudad jardín, ¿no? A mí esto del mercado Belardo Rodríguez, si no lo conoces, vete a dar una vuelta, está aquí atrás, increíble. Sí, República de Venezuela, es increíble. Y está aquí en el corazón del centro. Y pues sin nada más hay que imaginarse que ese proyecto fue el proyecto revolucionario de los años 30-40, el proyecto revolucionario de los años 50 fue Ciudad Universitaria, y las escuelas que formaron parte de estas unidades habitacionales, pues bueno, ya vinieron después, ¿no?, en los 50-60. Pero pues bueno, lo que quería felicitarte y decirte que tenemos un gran legado arquitectónico. El problema es que ahora parece que como que las vanguardias no han sido llamadas, ¿no? Y tenemos vanguardias. Ese es el tema. Entonces, ¿dónde está? Pues mira, un poco Eli preguntó algo parecido respecto a como el potencial que tiene este centro de que reunía varios espacios. La realidad es que se supone que cuando se organizan las escuelas se debería de cumplir como por regiones, ¿no? Entonces cada colonia o dependiendo de la población que tenga debería de tenerlo. Entonces hay muchos lugares en los que sí pasa, o sea, no igual a esto, no es el mismo terreno, pero caminas una cuadra y está la secundaria, caminas una cuadra y está la primaria, o sea, sí hay infraestructura, ¿no? Eso es. Justo el Centro Escolar Revolución, ese sí lo analicé. Yo solo analicé de 1921 a 1970. No tanto por analizar la escuela, sino por ver si la escuela representaba o no su contexto. El mercado que me dices, la verdad no lo conozco, pero pues creo que justo este tipo de proyectos que conglomeran en un mismo espacio distintas actividades permiten que, lo que decía ahí,
muchas personas puedan seguir trabajando y cumplan la necesidad de que sus hijos tengan acceso a la educación. Creo que con vanguardias te refieres como a participación, ¿no? O te refieres como a movimientos. Y que intervienen en el mismo, lo diseñan, ¿no? Sí. O sea, porque sí hay movimientos de integración plástica dentro de la arquitectura. Pero pues si hablamos de eso luego hay como mucho más, y dentro de las escuelas hay murales de muchísimos artistas. Pero lo que yo te puedo decir ahorita, que de hecho algunos de mis amigos que están por ahí han estado conmigo en proyectos, SEDATU sí está construyendo ahorita proyectos, no tanto en Ciudad de México, la verdad es que nuestro país está muy centralizado y casi todo lo hacemos aquí, también tenemos que hacer cosas afuera, y sí están haciendo centros educativos, mercados, que yo vi los programas incluyen casas para niños. Ahí Sebastián está por ahí, él nos puede ayudar porque él sabe mucho más de los programas, pero sí se están haciendo obras, eso es la realidad, y sí incluyen nuevos programas como centros en donde los niños puedan estudiar. Hace poco una chica me contaba de los pilares, ¿no? Estos centros que están construyendo, que están dando clases, o sea, sí hay infraestructura y sí hay obra. El problema también es que somos una ciudad tan grande y con tanta población que creo que también de repente nos pasamos un poquito en exigir que las cosas sean así y las cosas no se pueden construir tan Pues que no son rápidamente. visibles, o sea, para que sea visible en esta escala, la magnitud de intervención y de presupuesto es ya imposible ahora, ¿no? Pero por ejemplo los pilares, y esa es la pregunta hacia donde yo iba, es un ejemplo de flexibilidad y reconversión del espacio, ¿no? A eso es a lo que yo te planteaba, el dilema de qué hacer con una gran diversidad de edificios de uso educativo, no todos pensados como de servicio educativo, pero digamos una gran cantidad, muchos que caen dentro de esta clasificación y muchos otros que no, muchos otros que son recientemente construidos y no hay una diferencia entre eso y una caja de zapatos, pero a veces es más rentable, para tocar el tema de ella, es más rentable, me lo dijeron muchas personas a lo largo de muchas intervenciones que me tocó, digamos, pues sí, conducir, ¿no? Digamos, era el tema de que es más rentable políticamente inaugurar una nueva escuela que corregir, modificar y darle mantenimiento. Entonces ese tema del mantenimiento, nomás se los digo, es un tema en donde hasta el 2014, el segundo año del presidente Peña Nieto, todavía la Secretaría de Educación Pública, en ella descansaba el mantenimiento que se considera mayor. El hecho de que CAFSE, que después se convirtió en INIFED, sea la autoridad normativa, no significaba que ellos la hicieran, significaba que en caso de que sea relevante su intervención, ellos la intervienen, ¿no? Pero no era así. Entonces ese arreglo estuvo vigente de 1992 a 2014 y había un presupuesto que se entregaba a los gobiernos estatales a partir de la descentralización o la llamada federalización. Ese dinero llegaba a las bolsas de la Secretaría de Educación de los estados y en cada estado pues lo destinaban o no lo destinaban a mantenimiento. Es decir, yo no te puedo responder, nadie sabe bien y puede responder por eso, pero te puedo decir que ese era el marco legal en el que operaba el concepto de mantenimiento. De 91 hacia atrás, CAFSE tenía oficinas de las delegaciones estatales y allí se radicaba ese recurso, más no te garantizo que tampoco llegara, ¿no? Pero eso es un tema muy relevante porque a partir del momento del 92 que se descentraliza y se realiza, el CAFSE es un zombie hasta 2007, es un zombie, ya no tenía facultades legales, o sea, fue tan rápida la federalización que el CAFSE siguió existiendo en el limbo, ¿no? Y estaba ahí para asesoría, a un costo de nómina muy alto, pero digamos ahí estaba, ¿no? Pero no existían, en algunos estados tomaron iniciativas de crear sus propios mini CAFSES, pero esos no tenían ninguna obligación de coordinarse con el digamos, el federal. Y así estaban las cosas hasta 2007. Lo que vino a hacer la reforma de 2007 en el INIFED fue darle el giro, obligar a que hubiera más un sistema de coordinación para poder responder a esa demanda. Pero en el caso del gobierno del Distrito Federal, y eso sí es muy importante decir,
ese dinero se entiende que la administración federal lo sigue recibiendo para ejercerlo. Y además, a partir de 2004-2005, durante los últimos 3 años del gobierno de López Obrador, las jefaturas delegacionales, no el gobierno central de la ciudad, sino las jefaturas delegacionales comenzaron a tomar iniciativas de ayudar al mantenimiento de los centros escolares, sin tener la obligación, era por una acción de responder a demandas concretas de comunidades educativas. Y a partir del 2008, sí, ya durante el gobierno de Marcelo, hubo una modificación para que la Secretaría de Educación de la Ciudad de México tenga una tarea de coordinar y hacer cierto trabajo presupuestal en esto. Y existe un INIFE que no ha desaparecido para la Ciudad de México. Gracias. Perdón. Bueno, tenemos una pregunta en Facebook. Bueno, aquí hay un comentario. Muchas gracias por compartir esta magnífica plática, arquitecta Shari Ramírez. ¿Podrías abundar un poco más sobre la escuela al aire libre emplazada en la colonia Tlalpan? Así como también recomendar algunas referencias bibliográficas sobre las escuelas al aire libre. Felicidades. Es un comentario de Cuauhtémoc García Casas. Gracias. En realidad no ubico realmente esa escuela al aire libre. Como les dije, es un proyecto que tenía ese mismo módulo alrededor de toda la República y de la ciudad. Te puedo hablar como de, es que no sé a quién hablarle, pero bueno, quien hizo la pregunta, te puedo hablar sobre el esquema de cómo eran las escuelas, ¿no? Les puse en algún momento una planta de cómo era una barda perimetral, cubiertas, y algo importante del proyecto era que era un proyecto muy flexible y se podía adaptar dependiendo de los materiales que hubiera en la zona. Justamente lo que se busca es que la escuela se pueda reproducir en toda la República, entonces no es solamente con estructura de madera o estructura de concreto, sino casi todas las construcciones eran mixtas. Y justo es ¿no? El muro perimetral, las columnas centrales, algunas divisiones que no siempre eran muros y una cubierta. Respecto a bibliografía, hay un libro que se llama, lo cité, Los 90 años de la SEP, de Eunice Adorno. Bueno, creo que cada capítulo lo escribe alguien diferente y está dividido por proyectos educativos y tiene mucha información sobre las escuelas. Justo ayer recomendé otro libro. Consulten la biblioteca de aquí de ustedes. Ah, pues. ¿No? Porque hay mucha bibliografía y planos y todo. Sí, bueno, aquí también pueden encontrar proyectos de las escuelas del CAPSE. Y hay uno que se llama Historia Comparada de la Educación en México y también está súper completo con información y referencias de las escuelas. Muchísimas gracias, Shari. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes para la plática de la Casa Boca. Gracias.